Eckhart Tolle nació en Alemania en 1948. No obstante, vivió con su padre en Alicante, España, desde los 13 hasta los 20 años, momento en que se trasladó a Inglaterra. Resulta sorprendente que, salvo algunos cursos de idiomas y otras materias, no recibiera una educación formal desde los 13 años. Ya en Inglaterra acudió a la escuela nocturna para cumplir los requisitos de admisión para entrar en la universidad. Concretamente, estudió en las universidades de Londres y Cambridge. A los 29 años pasó una temporada en un templo budista en Glastonbury, donde experimentó lo que él considera una transformación espiritual. Esto marcó el principio de su labor como guía y posteriormente autor espiritual. Desde 1996 vive en Vancouver, Canadá. Él mismo reconoce influencias diversas en sus pensamientos a pesar de que no forma parte de ninguna religión o tradición en particular. En sus enseñanzas transmite un mensaje simple y profundo. Existe un camino que te libera del sufrimiento y te lleva hacia la paz. Considera que tanto los maestros Jiddu Krishnamurti como Ramana Maharshi son la base de sus enseñanzas y se ha visto influenciado por el sufismo, el budismo zen, la filosofía hindú Advaita Vedanta, así como la obra Un curso de milagros, entre otros libros, corrientes o autores como Barbie Long. Incluso ha interpretado frases de Jesucristo recogidas en la Biblia. Para comprender el alcance del poder de la hora, es imprescindible tener en cuenta todo este bagaje espiritual de su autor. En esta obra, Tolle usa un lenguaje simple y un formato sencillo de pregunta-respuesta para ayudarnos a dejar atrás nuestra mente analítica y adentrarnos en el inmenso poder de la hora. No obstante, te advierto de que se trata de un contenido profundo y con una gran carga reflexiva. En este libro vas a poder aprender a recuperar la conciencia del ser, darte cuenta de que es posible vivir sin sufrimientos y ansiedades, conocer tu mente y diferenciarla del ser, guiarte hasta un estado de iluminación y ponerte en el camino del despertar de una nueva conciencia para ti y los que te rodean. Comencemos. No eres tu mente. Muchas de las personas que conoces, a pesar de poseer riquezas materiales, no han hallado su verdadera fortuna, la alegría del ser y la profunda paz que la acompaña. Mucha gente se pasa la vida buscando fuera de sí misma placer, estima, seguridad o amor, cuando realmente es dentro de sí mismos donde van a encontrar el tesoro que, además de incluir todas estas cosas, les proporciona algo más grande que cualquier cosa que el mundo les pueda ofrecer. Si bien es cierto que el concepto de iluminación genera la idea de un logro sobrehumano, debes empezar a pensar que no es más que tu estado natural en el que sientes la unidad con el ser. Se trata de un estado de conexión más allá del nombre y la forma. Cuando eres incapaz de sentir esta conexión, te sientes perdido, y es así como los conflictos se convierten en tu día a día. Buda dio a la iluminación una definición muy sencilla. La iluminación es el final del sufrimiento. Según el autor, explicar el significado de la palabra ser no es algo sencillo, pues está más allá de la multitud de formas de vida que están sometidas al nacimiento y a la muerte. El ser es la vida, una, eterna y omnipresente. Impregna cada forma y su esencia es invisible e indestructible. Puedes sentir el ser, pero nunca podrás entenderlo mentalmente. La iluminación, según Tolle, supone recuperar la conciencia del ser y vivir en un estado de sensación-realización. Por otra parte, solo existe un diminuto paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Es tu propia esencia. Puedes acceder a ella de manera inmediata como el sentimiento de tu propia presencia, la conciencia yo soy. Según Eckhart Tolle, uno de los mayores obstáculos que te encuentras a la hora de experimentar esta realidad es identificar el ser con la mente. Esto produce que tu pensamiento se vuelva compulsivo, algo que consideras normal porque casi todo el mundo lo sufre. Te convierte en un ser incapaz de dejar de pensar.
Sufres un ruido mental incesante que te impide encontrar tu quietud interior. Los pensadores compulsivos, en resumen casi todo el mundo, vivimos en un entorno de vertiginosa fragmentación mental, donde nos volvemos incapaces de sentir la unidad del ser como una realidad en sí misma. Por supuesto, una creencia puede ser reconfortante, pero únicamente cuando la experimentas, consigues que sea liberadora. En resumen, pensar se ha convertido en una enfermedad, y la enfermedad se produce cuando las cosas no están en equilibrio. El engaño está en que crees que tú eres tu mente. No es que uses tu mente de manera equivocada, sino que es ella la que te usa a ti. Vives en la creencia de que la entidad poseedora eres tú, y realmente no es así. La libertad comienza cuando eres consciente de esto y empiezas a observar al pensador. En ese momento, activas un nivel de conciencia superior, al darte cuenta de que las cosas verdaderamente importantes surgen más allá de la mente. Cuando el autor te dirige a observar al pensador, se refiere a que debes escuchar la voz dentro de tu cabeza y permanecer allí como testigo. Enseguida serás consciente de que la voz está allí y tú estás aquí observándola. Esta comprensión del yo soy no es un pensamiento. Es la sensación de tu propia presencia que surge más allá de tu mente. De esta forma, cuando escuchas un pensamiento, no solo eres consciente de este pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Al principio, tras aplicar el pensamiento, experimentarás una discontinuidad en el flujo mental, una brecha de no mente. Este es el comienzo del estado natural de sentirte unido al ser. Una sensación de quietud y de paz, además de una emanación de alegría que surge de lo más profundo de ti, la alegría del ser. Esto no tiene nada que ver con un estado de trance. Aquí no pierdes la conciencia. De hecho, es lo opuesto. Este estado de conexión interna te mantiene mucho más alerta. Estás plenamente presente. Según este autor, cuanto más profundizas en este estado de la no mente, más alcanzas el estado de conciencia pura. Pero no te engañes, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad. Eres esencialmente tú y al mismo tiempo algo extraordinariamente mayor que tú. Además, resulta muy satisfactorio retirar la conciencia de tu actividad mental y crear una apertura sin mente en la que, a pesar de estar alerta y consciente, no estás pensando. Esta es la esencia de la meditación. El método que te permitirá medir si estás logrando éxito en esta práctica será el grado de paz que sientas en tu interior. Recuerda que el paso más importante en tu camino hacia la iluminación es aprender a no identificarte con tu mente. Tu mente es un instrumento, una herramienta. Desgraciadamente, el pensamiento compulsivo hoy en día se ha convertido en una adicción y como tal, sientes que ya no tienes la opción de abandonarla. Si quieres romper esta adicción, debes dejar de creer en que, si dejas de pensar, dejarás de ser. Según Tolle, el predominio de la mente es solo una fase más en el desarrollo de la conciencia. Debes tener en cuenta que pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento solo es un aspecto menor de la conciencia. Este no puede existir sin conciencia, pero la conciencia no requiere del pensamiento. En este sentido, la iluminación implica elevarte por encima del pensamiento. Mediante el estado de iluminación estás usando la mente cuando la necesitas. Eso sí, de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. Debes percatarte de que la mente es, en esencia, una máquina de supervivencia que trata de mantener el pasado vivo y se proyecta constantemente hacia el futuro. Es por eso que necesita funcionar mediante un pensamiento constante. Cuanto más aprendes sobre el funcionamiento de tu cuerpo, más consciente eres de lo enorme que es la inteligencia que opera dentro de él y de lo poco que sabes sobre ella. En el momento en que tu mente retoma la conexión con esa inteligencia, se convierte en una herramienta maravillosa porque está al servicio de algo mucho más grande que sí misma. Por supuesto, la mente no es solo el pensamiento, también incluye emociones y pautas de reacción inconscientes. Las emociones surgen en el espacio donde cuerpo y mente se encuentran. Dicho de otra manera,
Es el reflejo de la mente en el cuerpo. Cuanto más te identificas con el pensamiento, más fuerte es la carga de energía emocional que sufres, seas consciente de ella o no. Si de verdad quieres conocer tu mente, tu cuerpo siempre te proporcionará un reflejo exacto. Así que observa la emoción o siéntela en tu cuerpo. Cuando percibas un conflicto entre ambos, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad correspondiente a tu estado mental en ese momento. Según el autor, observar una emoción es similar a escuchar un pensamiento. Puedes dejar que la emoción exista sin que te controle. Ya no eres la emoción, eres la presencia que mira. Al principio será difícil mantener la presencia necesaria para observar una emoción. Esta querrá adueñarse de ti y si lo consigue, la emoción se convertirá temporalmente en ti. Se crea un círculo vicioso entre pensamiento y emoción que se nutren mutuamente. Esencialmente, todas las emociones son variaciones de una emoción básica, que se origina en la pérdida de conciencia de tu identidad real. Según Tolle, es complicado encontrar un nombre que explique con precisión esta emoción. Es similar al miedo y te hace sentir la sensación de estar bajo una amenaza, una impresión de abandono y una completa falta de plenitud. Este autor propone llamarla simplemente dolor. Para la mente, luchar contra el dolor emocional se convierte en una tarea principal. La cuestión es que cuanto más lucha contra él, mayor es este. Además, la mente no va a encontrar nunca una solución al dolor, porque ella es parte esencial del problema. Te librarás del dolor cuando dejes de desviar tu sentido de identidad a tu mente. Tú no eres tu mente. Las emociones positivas, como el amor y la alegría, son inseparables de tu estado natural de conexión interna con el ser, y solamente afloran cuando consigues liberarte del dominio de la mente. Por cierto, el autor no está a favor de llamar a estas emociones como tal, considera que están mucho más allá, a un nivel mucho más profundo. Te invita a volverte totalmente consciente de ellas y ser capaz de sentirlas, mucho antes de poder percibir lo que está más allá. El amor, la alegría y la paz son tres aspectos del estado de conexión interna entre el ser y, como tales, no tienen opuesto. Y esto es así debido a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por el contrario, siendo parte de tu mente dualista, sí están sujetas a la ley de los opuestos. Esto quiere decir que no puede haber bien sin mal y que en un estado no iluminado en el que te identificas con la mente, lo que a veces denominas de manera errónea alegría suele ser un estado placentero y generalmente pasajero de un ciclo alternativo entre placer y dolor. Debes tener en cuenta que el placer siempre surge de algo externo a ti, mientras que la alegría surge dentro de ti. El verdadero amor no se transforma de repente en odio, y por supuesto la verdadera alegría tampoco se convierte en dolor. Como conclusión, recuerda que el dolor es ineludible mientras sigas identificándote con tu mente, o lo que es lo mismo, mientras sigas siendo espiritualmente inconsciente. Conciencia, camino para salir del dolor. La gran mayoría del dolor que sentimos los humanos es inútil. Lo creamos nosotros mismos mientras permitimos que la mente no observada dirija nuestras vidas. El dolor que creas en el ahora, por norma general, nace de una falta de aceptación, una resistencia involuntaria a lo que es. Como pensamiento, la resistencia es un juicio de algún tipo. Como emoción, la resistencia es una forma de manifestación de la negatividad. Dicho de otro modo, cuanto más capaz eres de aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento. Tu mente se resiste al ahora porque no puede actuar y conservar el control sin el tiempo, que es pasado y futuro, de manera que percibe el ahora intemporal como una amenaza. Tiempo y mente son inseparables. Es cierto que precisas de la mente y del tiempo para funcionar en el mundo, pero llega un momento en el que se adueñan de tu vida y es cuando se implanta la disfunción, el dolor y el sufrimiento. Haz del ahora el eje fundamental de tu vida. Di siempre sí al momento presente. Es cierto que el momento presente no siempre es agradable y cómodo para ti, pero es como es, y debes permitir que el momento presente sea. Esto
te posibilitará sentirte internamente libre de las condiciones externas y disfrutar del estado de verdadera paz interna. Acepta y después actúa. Obra siempre a favor del momento, no contra él. Actuar así transformará milagrosamente tu vida. Hasta que no seas capaz de experimentar el poder de la hora, todo el dolor emocional que experimentas dejará tras de sí un rastro de sufrimiento que se alojará en ti. Esto incluye el dolor sufrido en la infancia y todo el dolor experimentado hasta el momento. Según Tolle, este dolor acumulado se convierte en un campo de energía negativa que ocupa tu cuerpo y tu mente. Si lo observas como una entidad invisible por derecho propio, estarás bastante cerca de la verdad. Se trata de lo que el autor denomina cuerpo-dolor emocional. En cuanto el cuerpo-dolor se adueña de ti, quiere más dolor. Crea una situación en tu vida que es el reflejo de su propia frecuencia energética, de la que necesita alimentarse. El dolor solo puede sustentarse de más dolor. Debes llevar la luz de tu conciencia al dolor, porque si no lo haces, te verás forzado a revivirlo una y otra vez. En el momento en que lo observas, cuando sientes su campo energético dentro de ti y colocas tu atención en él, aparece una dimensión superior de conciencia. El autor la llama presencia. En ese momento, eres el observador del cuerpo dolor. Ya no puede alimentarse a través de ti. Has accedido al poder del ahora. El análisis consciente y sostenido interrumpe el vínculo entre el cuerpo dolor y tu proceso de pensamiento y pone en marcha el proceso de transmutación. La fragmentación interna se cura y te vuelves a sentir completo. De ese momento en adelante, tu tarea consiste en no crear más dolor. Tú eres el único que puede hacerlo, pero si tienes la fortuna de conocer a alguien que es profundamente consciente, estar con esa persona te ayudará y acelerará las cosas. El miedo forma parte de tu dolor emocional yacente básico. Ahora bien, debes tener en cuenta que el estado de miedo psicológico está separado de cualquier peligro real e inmediato. El autor se refiere a que siempre apunta a algo que podría ocurrir, no a algo que ya esté sucediendo. Tú estás en el aquí y ahora, y tu mente está en el futuro. Esto es lo que te crea una brecha de ansiedad. Otra cara del dolor emocional, que forma parte de la mente egoísta, es el sentimiento de carencia, de no estar completo. Las personas a menudo comienzan una búsqueda compulsiva de recompensa para el ego y de cosas con las que identificarse, tratando así de llenar ese vacío que sienten dentro. Y al final se dan cuenta de que, aunque consigan todo esto, el agujero seguirá estando ahí y no tiene fondo. No olvides que mientras tu mente egoísta controle tu vida, no serás capaz de sentirte verdaderamente tranquilo ni en paz. Entrar profundamente en el ahora. A pesar de que sientas que te queda bastante que comprender sobre el funcionamiento de tu mente antes de poder llegar a la plena conciencia, lo realmente importante es entender la disfunción básica. Tú no eres tu mente. Según Tolle, vivir identificado con tu mente es estar atrapado en el tiempo. Vives compulsivamente y casi de manera exclusiva a través del recuerdo y la anticipación. Debes acabar con la ilusión del tiempo. Lo que entiendes como precioso no es el tiempo, sino el ahora. La vida es el ahora. Nada existe fuera del ahora. Nada ocurrió nunca en el pasado, ocurrió en el ahora. Nada ocurrió nunca en el futuro, ocurrirá en el ahora. Cuando recuerdas el pasado, usas un registro memorístico y lo haces en el ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de tu mente, y cuando llegue, lo hará en el ahora. En situaciones extremas de emergencia, cuando percibes que tu vida está en peligro, el cambio de conciencia por el que pasas del tiempo a la presencia ocurre de manera natural. En ese momento sientes una intensa presencia consciente, muy serena, pero al mismo tiempo muy alerta. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales han señalado el ahora como la llave de la dimensión espiritual. A pesar de esto, parece que este conocimiento hubiera permanecido en secreto. La profundidad de estas enseñanzas no ha sido reconocida. Nadie parece tener en cuenta que están diseñadas para ser vividas y provocarnos una profunda transformación interna. La esencia del Zen, por ejemplo, consiste en transitar
por el filo de la navaja del ahora. También es un eje central en las enseñanzas del sufismo, la rama mística del Islam. Adopta como práctica retirar tu atención del pasado y del futuro cuando no sean necesarios. En el caso de que te resulte complicado entrar inmediatamente en el ahora, puedes empezar observando la tendencia mental frecuente a huir de él. Aprende a utilizar el tiempo en los rasgos prácticos de tu vida. El autor lo denomina como el tiempo del reloj. Pero recuerda volver rápidamente a la conciencia del presente cuando estos aspectos prácticos estén solucionados. El tiempo del reloj no consiste solo en concertar una cita o planear un viaje. Engloba también aprender del pasado y no repetir los mismos errores y fijar objetivos y avanzar hacia ellos. Recuerda que cualquier lección del pasado se torna relevante ahora y se trata en el ahora. Mantente vigilante y no transformes el tiempo del reloj en tiempo psicológico. A pesar de la creencia generalizada de que el futuro será mejor que el presente, debes tener en cuenta que por norma general el futuro es una réplica del pasado. Es posible que ocurran cambios superficiales, pero una transformación real es poco frecuente. Lo que puedes percibir como futuro es parte esencial de tu estado de conciencia del ahora. Creer en la posibilidad de un estado de conciencia libre de negatividad supone un esfuerzo enorme para casi todo el mundo. Sin embargo, este estado de liberación es al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es una promesa de salvación, no en un futuro imaginario, sino aquí y ahora. La presencia es la clave de la libertad, así que solo puedes ser libre ahora. No obstante, para alcanzar esta libertad, en lugar de hablar de tu vida, necesitas ser más preciso y hablar de tu situación de vida, que se compone de tiempo psicológico, pasado y futuro. Olvídate de tu situación de vida por un momento y presta atención a tu vida teniendo en cuenta estos conceptos. Tu situación de vida existe en el tiempo. Tu vida es ahora. Tu situación de vida es una cuestión mental. Tu vida es real. Emplea tus sentidos completamente. Mira a tu alrededor sin interpretar. Cuando sientes que estás repleto de problemas, no queda lugar para que pueda entrar nada nuevo. No hay lugar para una solución. Construye el espacio que te permita hallar la corriente de vida oculta en tu situación de vida y entra de manera profunda en el ahora. Intenta comprender que no hay problemas, solamente son situaciones que han de ser abordadas o que han de permanecer como están, en cuyo caso debes aceptarlas como parte de la cualidad de ese instante hasta que cambien o puedas resolverlas de algún modo. Si sucede algo a lo que tienes que enfrentarte ahora, la acción que nace de tu conciencia del momento presente será clara e incisiva y también es más probable que sea más efectiva porque no será algo surgido de un condicionamiento mental previo, sino una respuesta intuitiva a la situación. La característica de conciencia ligada al tiempo es algo profundamente arraigado en el psique humano. En este libro, el autor plantea una ruptura de esas pautas mentales y un despertar de las conciencias. Nos lo presenta como un salto cuántico en la evolución de la conciencia y como la única posibilidad de sobrevivir como especie. Recuerda que cuando tus actos nacen de la conciencia del momento presente, todo lo que haces, hasta lo más simple, queda impregnado de calidad, cuidado y amor. Estrategias mentales para evitar el ahora. Cuando aceptas algo intelectualmente, estás aceptando una creencia y no va a suponer una gran diferencia en tu vida. Liberarte del tiempo representa la transformación de conciencia más honda que te puedas imaginar. La mayoría de la gente debe trabajar seriamente en esto. En cuanto tienes los primeros resultados del estado intemporal de conciencia, comienzas a darte cuenta de que ésta pocas veces está realmente en el ahora. Aún así, es un gran logro darte cuenta de que no estás presente. Antes de establecerte de manera permanente en el estado de presencia, pasarás un tiempo yendo y viniendo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el estado de identificación con la mente. La mayoría de las personas no cambia entre conciencia e inconsciencia, sino entre distintos niveles de inconsciencia. Cuando el autor se refiere a estos diferentes niveles de inconsciencia, se refiere a lo siguiente. Inconsciencia
ordinaria e inconsciencia profunda. La inconsciencia ordinaria consiste en identificarte con las emociones y procesos del pensamiento. Es el estado normal de la mayoría de la gente. En este estado, la negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que casi toda la gente acepta como parte de su vida. La inconsciencia profunda a menudo señala que el cuerpo dolor ha sido activado y que te has identificado con él. La forma de afrontar los desafíos de la vida es el mejor indicador de tu nivel de conciencia. Los retos de la vida son tus pruebas. Por tanto, es vital llevar más conciencia a tu vida en las situaciones ordinarias. Obviamente, esto es mucho más sencillo cuando todo va parcialmente bien. De esta forma, crecerá el poder de tu presencia y generará en ti y a tu alrededor un campo de alta frecuencia vibratoria. En el momento en que eres testigo de tus pensamientos y emociones, te asombrará el ruido de fondo de la inconsciencia ordinaria y llegarás a la conclusión de que muy pocas veces te sientes realmente cómodo contigo mismo, si es que te ocurre alguna vez. A nivel mental, encontrarás mucha resistencia en forma de juicios y proyecciones mentales que te alejan de la hora. A nivel emocional, sentirás una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nervios. Todas estas sensaciones son matices de la mente en su habitual modalidad de resistencia. Estás rodeado de una disfunción colectiva de la resistencia a la hora, la cual impregna cada parte de la sociedad. Esta disfunción colectiva ha desarrollado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza para sí misma y para el planeta. Por cierto, esta corriente subterránea de intranquilidad constante comenzó mucho antes de que surgiera la civilización industrial occidental. Eckhart Tolle recomienda acostumbrarse a hacer un seguimiento de tu estado emocional y mental mediante la observación. Si consigues que tu interior esté bien, lo de fuera terminará encajando en su lugar. Debes recordar que la negatividad nunca es la mejor manera de afrontar una situación. Además, cualquier estado interno negativo se contagia, activando y nutriendo la negatividad latente en los demás por resonancia, a no ser que sean inmunes, es decir, muy conscientes. La inconsciencia profunda ha de ser transformada mediante la aceptación combinada con la luz de tu presencia. Cuando aceptas tu resentimiento, tu enfado, etc., ya no estás obligado a expresarlos con rabia, y es mucho menos probable que los proyectes en los demás. Una vez que has practicado la aceptación durante un tiempo, llegará el momento en que tendrás que pasar a la etapa siguiente, en la que dejarás de crear emociones negativas. La inconsciencia ordinaria casi siempre está unida de algún modo con la negación de la hora. Este autor señala que si tu aquí y ahora te resulta insoportable y te hace desgraciado, tienes tres opciones: retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si estás decidido a aceptar tu responsabilidad de vida, debes elegir una de estas tres opciones. Elígela y después acepta las consecuencias. Si llegas a la conclusión de que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu aquí y ahora y no eres capaz de retirarte de la situación, entonces acepta que estás aquí ahora y abandona toda resistencia interna. A este acto se lo llama rendición. Y no es una muestra de debilidad, al contrario, requiere una gran fuerza. Solo las personas que se han rendido tienen poder espiritual. No hay nada negativo en esforzarte por mejorar tu situación de vida. Sé consciente de que puedes mejorar tu situación de vida, pero no puedes mejorar tu vida. La vida es lo primario, es tu ser interno más profundo. Tu situación de vida se compone de tus circunstancias y experiencias. No hay nada negativo en marcarse objetivos y en esforzarse por conseguirlos. Ahora bien, no olvides que el único punto de acceso al sentimiento de vida es el ahora. Tu camino de vida tiene un propósito externo y un propósito interno. El propósito externo es llegar a tu objetivo, realizar lo que te has propuesto, y eso implica el futuro. Pero las cosas que ves hacia el futuro no pueden ser más importantes que lo que estás dando ahora mismo. No tiene que ver con dónde vas o qué haces, sino con cómo lo haces. Según este autor, el propósito externo
pertenece a la dimensión horizontal del espacio y del tiempo, mientras que el propósito interno conlleva una profundización en tu ser en la dimensión vertical del ahora intemporal. En el momento en que eres consciente de las limitaciones de tu propósito externo, renuncias a la perspectiva irreal de que debería hacerte feliz y lo supeditas a tu propósito interno. Cuanto más pronto te des cuenta de que tu propósito externo no te va a dar una satisfacción duradera, muchísimo mejor. En conclusión, no debes olvidar que lo esencial es tu presencia consciente. Esta es el agente transformador con el que accedes al poder del ahora. El estado de presencia. Aunque parezca obvio, comprender la presencia es estar presente. Tolle señala que no puedes pensar la presencia y la mente no puede entenderla. Cuando te encuentras en un estado de intensa presencia, estás libre de pensamientos, te sientes en calma y sin embargo muy alerta. Si no te mantienes presente en la vida cotidiana mediante un profundo arraigo en ti mismo, la mente te arrastrará. En algunos aspectos, el estado de presencia se compara con una espera. En este estado, toda tu atención está en el ahora. No te sobra nada de atención para soñar despierto, pensar, recordar o anticipar. Aquí no existe ni tensión ni miedo, únicamente una presencia alerta. Estás presente con todo tu ser. Cuando consigues experimentar esos momentos de presencia, es muy probable que no te des cuenta de que estabas en un estado de no mente. Esto es debido a la separación entre el estado sin mente y el flujo entrante de pensamientos, el cual es demasiado estrecho. Esta escasa separación te impide ver la diferencia fundamental entre la percepción y el proceso de nombrar e interpretar tan particular del pensamiento. Cuanto más grande sea la distancia entre la percepción y el pensamiento, más profunda será la conciencia de ti. Ya que vivimos en una cultura dominada por la mente, la mayor parte de las obras artísticas, arquitectónicas, musicales, literarias, ni tienen belleza ni esencia interna, aunque por suerte hay algunas excepciones. Esto es debido a que los autores no pueden liberarse de su mente ni por un segundo. Este autor dice, con un poco de sorna, que ninguna otra civilización ha producido tanta fealdad. Cuando te vuelves consciente del ser, lo que sucede es que el ser se vuelve consciente de sí mismo. Y ese suceso por el que el ser toma conciencia de sí mismo es la presencia. Presencia significa conciencia haciéndose consciente de sí misma. No olvides que no necesitas entender las cosas antes de poder estar presente. Todo lo que existe tiene ser, es decir, tiene algún grado de conciencia. El mundo surge cuando la conciencia toma formas, tanto formas mentales como formas materiales. La conciencia adopta el disfraz de las formas hasta que éstas alcanzan tal complejidad que se desvanece completamente en ellas. Entre los seres humanos de ahora, la conciencia está totalmente mimetizada con su disfraz. Es la mente egoísta que produce una disfunción muy importante. Una vez que la conciencia se libra de su identificación con las formas físicas y mentales, se transforma en lo que el autor llama conciencia pura o iluminada, o presencia. La mayoría de las personas aún están identificadas con la mente y dirigidas por ella. El problema es que si no consiguen liberarse poco a poco de la mente, ésta acabará por destruirlos. La mente egoísta colectiva es la entidad más destructiva y peligrosamente loca que ha habitado en este planeta. El único descanso que la mayoría de los seres humanos se toman de su mente consiste en caer ocasionalmente en un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Esto es algo que haces cada noche durante el sueño, pero que también puedes conseguir en cierta medida durante el encuentro sexual o cuando consumes alcohol u otras drogas que anulan el exceso de actividad mental. En opinión del autor, si no fuera por el alcohol, los tranquilizantes, los antidepresivos y las drogas ilegales que se consumen en ingentes cantidades, la locura de la mente humana se habría convertido en algo mucho más evidente para todos y una importante amenaza. Ahora bien, no se puede considerar que volver a un nivel de conciencia por debajo de la mente sea la única opción correcta para nosotros. Si la raza humana tiene que sobrevivir, será avanzando hacia la siguiente etapa.
La conciencia está evolucionando en todo el universo a través de infinidad de formas, así que este autor indica que, si nosotros no lo logramos, en una escala cósmica no tendrá importancia, y como la conciencia obtenida no se pierde, conseguirá expresarse de alguna otra forma. Por último, ten en cuenta que el simple hecho de que estés adquiriendo este conocimiento es una señal clara de que la nueva conciencia está avanzando en el planeta. El cuerpo interno. Quédate con esta idea. El ser puede sentirse como el yo soy omnipresente que está más allá del nombre y de la forma y que te permite alcanzar la iluminación. El cuerpo que ves y tocas no puede llevarte al ser. Este cuerpo es solo un envoltorio o más bien una percepción limitada y distorsionada de una realidad más profunda. En un estado natural de conexión con el ser, la presencia interna te anima. Por tanto, habitar el cuerpo es sentirlo desde dentro y así darte cuenta de que eres más allá de la forma externa. Estarás separado del ser mientras tu mente consuma toda tu atención. La mente consume toda tu conciencia y la transforma en materia mental. Para hacerte consciente del ser, es necesario que reorientes tu conciencia mental. Esta es una de las tareas más importantes del camino espiritual, porque libera gran cantidad de conciencia que había quedado atrapada en pensamientos inútiles y compulsivos. Pon tu foco de atención en el cuerpo donde podrás sentir el ser como un campo energético invisible que da vida a lo que percibes como tu cuerpo físico. Los humanos, en lo relativo al cuerpo, compartimos todas las funciones básicas con los animales. Eckhart Tolle señala que tiempo después de caer del estado de gracia y unidad al de ilusión, los humanos despertaron en lo que parecían ser cuerpos animales. A continuación, empezaron a negar de manera inconsciente su naturaleza animal, empezaron a disociarse de su cuerpo. En ese momento, comenzaron a considerar que tenían un cuerpo en lugar de ser un cuerpo. En el momento en el que surgieron las religiones, esta disociación se hizo aún más pronunciada, tomando la forma de la creencia. De hecho, a través de los siglos, muchas personas, tanto en Oriente como en Occidente, han tratado de encontrar a Dios, la salvación o la iluminación mediante la negación del cuerpo. La realidad es que nadie se ha iluminado nunca negando el cuerpo o luchando contra él. La transmutación se realiza a través del cuerpo, no alejándose de él. Todas las disciplinas espirituales tienen su origen en la misma fuente. De este modo, hay y siempre ha habido un único maestro que se manifiesta de distintas formas. Según Tolle, yo soy ese maestro y tú también lo serás en el momento en que accedas a la fuente interna. Esta es una de sus citas. Y la llave para acceder a ella es el cuerpo interno. No obstante, lo que percibes como algo físico llamado cuerpo no es la realidad definitiva, no eres tú. No busques la verdad en ninguna otra parte que no sea dentro de tu cuerpo. Estás inseparablemente conectado con lo que el autor denomina como la vida una no manifestada. Mediante el cuerpo interno, gracias a él, eres eternamente uno con Dios. Cuanto más mantengas la atención positiva en el cuerpo, más anclado estarás en el ahora. No te perderás ni en el mundo externo ni en tu mente. Percibe cómo esto cambia tu estado de conciencia y la cualidad de tus acciones. El arte de ser consciente del cuerpo interno se desarrolla hasta dar paso a una nueva forma de vida, a un estado de conexión continua con el ser, añadiendo una profundidad a tu vida que no has sentido antes. Así, cuando se presenten los desafíos y los problemas, has de desarrollar el hábito de entrar rápidamente en tu interior y de centrarte en el campo energético de tu cuerpo. En un cuerpo plenamente funcional, la emoción tiene una vida muy corta. Por tanto, presta atención y siente la emoción y comprueba si tu mente se está agarrando a algún patrón de dolor para alimentarla. Si este es tu caso, significa que aún no has perdonado. Este perdón se lo has podido negar a otra persona o a una situación o condición que tu mente se niega a aceptar. Perdonar es renunciar al dolor, soltar la pena. Esto ocurre de manera natural cuando llegas a la conclusión de que tu dolor no sirve para otra cosa más que para fortalecer un falso sentido de identidad. Perdonar es permitir que la vida
viva a través de ti. Según el autor, ser conscientes del cuerpo interno tiene otros beneficios en el mundo físico. Uno de ellos es que ralentiza de manera importante el proceso de envejecimiento del cuerpo. A medida que el cuerpo gana conciencia, su estructura molecular pierde densidad. Esto implica una reducción de la ilusión de materialidad. Tu esencia atemporal resplandecerá a través de la forma externa y no tendrás la apariencia de una persona mayor. Otro beneficio de esta práctica es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Habitar tu cuerpo te protege, pero no levantando un escudo, sino elevando la frecuencia vibratoria de tu campo energético total, de manera que cualquier cosa que vibre con una frecuencia menor ya no entrará en tu campo de conciencia. En el momento en que precises de una respuesta o una idea creativa, deja de pensar y concentra la atención en tu campo de energía interno. Únicamente si eres capaz de mantenerte consciente, sin pensamientos, podrás usar la mente de manera creativa, y el camino más sencillo para entrar en ese estado es mediante el cuerpo. Dicho de otra manera, no pienses únicamente con tu cabeza, piensa con todo tu cuerpo. Cuando escuches a otra persona, escúchala con todo tu cuerpo, y mientras tanto, siente el campo energético de tu cuerpo interno. En ese momento, estarás dando espacio a la otra persona, espacio para ser. No olvides que no podrás sentir el ser de otra persona si no es a través de tu propio ser. Acceder al reino de lo informe es muy liberador. Es la vida en su estado indiferenciado antes de su fragmentación en la multiplicidad. Es lo no manifestado, la fuente invisible de todas las cosas, el ser dentro de todos los seres. Es muy factible ser consciente de lo no manifestado en tu vida diaria. Puedes sentirlo como una profunda paz de fondo, pase lo que pase fuera. De esta manera, te conviertes en un puente entre lo no manifestado y lo manifestado, entre Dios y el mundo. Este es el estado de unión con la fuente, lo que el autor llama iluminación. Cuando duermes y entras en la fase de sueño sin sueños, haces un viaje a lo no manifestado. Te unes con la fuente y extraes de ella la energía vital que te sustenta durante un periodo de tiempo cuando vuelves a la manifestación, al mundo de las formas separadas. La diferencia es que, en el sueño sin sueños, no entras de manera consciente en lo no manifestado. Tus funciones corporales siguen operando, pero tu yo ya no existe en ese estado. Lo no manifestado no te libera hasta que accedes a ello conscientemente. Así que usa tu cuerpo interno como puerta de entrada a lo no manifestado y mantente conectado en todo momento con la fuente. El ahora es el principal portal de acceso a lo no manifestado. El tiempo y lo manifestado están inseparablemente unidos, como el ahora intemporal y lo no manifestado. Puedes sentirlo como el poder radiante de tu presencia consciente sin contenidos. Serás consciente indirectamente de lo no manifestado en y a través del reino sensorial. La suspensión del pensamiento crea otro de los portales a lo no manifestado. Existen muchas formas de crear una discontinuidad en el flujo incesante de pensamiento. En esto consiste la meditación. La rendición también es una puerta de acceso a lo no manifestado. La resistencia interna te separa de los demás, de ti mismo y del mundo que te rodea. En el estado de rendición, la identidad en la forma se disuelve y se hace transparente, por decirlo de alguna manera, de modo que lo no manifestado puede resplandecer a través de ti. Existen más portales de acceso, ya que lo no manifestado impregna este mundo. Si sabes dónde mirar, los encontrarás por todas partes. Por ejemplo, prestar atención al silencio externo crea silencio interno. La mente se apacigua porque un portal se está abriendo. Lo no manifestado se muestra en este mundo como silencio. Lo único que debes hacer es prestarle atención. Igual que no puede haber sonido sin silencio, nada puede realmente existir sin la nada, sin el espacio vacío que le permite ser. Cualquier objeto físico proviene de la nada, está rodeado de nada y acabará volviendo a la nada. La nada solo se convertirá en una puerta hacia lo no manifestado si dejas de intentar entenderla. Espacio y silencio son dos aspectos de lo mismo.
son una manifestación del espacio y del silencio internos, que son quietud, es decir, la raíz infinitamente creativa de la que emana toda existencia. Cuando comprendes tiempo y espacio internamente como lo no manifestado, siguen existiendo para ti, pero pierden mucha importancia. Aparte del sueño sin sueños, existe también otro portal en el que no interviene la voluntad. Este se abre de manera breve en el momento de la muerte física. Aunque no hayas aprovechado las demás oportunidades para alcanzar la realización espiritual durante tu vida, después de la muerte del cuerpo físico, se abrirá un último portal. La cercanía de la muerte y la muerte misma son siempre una gran oportunidad para la realización espiritual. Según Tolle, muchas veces pierdes trágicamente esta oportunidad debido a que vives en una cultura que ignora la muerte. Cuando atraviesas este portal, te das cuenta de que la muerte es una ilusión. Solo es dolorosa si te sigues aferrando a ella. Recuerda que el propósito último del mundo no está en el mundo mismo, sino en su trascendencia. Estás aquí para propiciar que se desarrolle el propósito divino del universo. Relaciones iluminadas. La mayoría de las personas busca placeres físicos u otro tipo de recompensas psicológicas porque piensan que les harán felices o les librarán del sentimiento de carencia. Por desgracia, la única satisfacción que obtendrán será breve, así que terminarán creándose la ilusión de salvación en el futuro. En ese sentido, recuerda que no hay nada que puedas hacer u obtener que te acerque más a la salvación que este momento. Por supuesto, esto será difícil de entender para una mente acostumbrada a pensar que todo lo valioso está por llegar. Todas las relaciones acabarán fracasando y siendo disfuncionales a no ser que accedas a la frecuencia consciente de la presencia. Quizás sea posible alternar entre la polaridad de amor y odio durante un tiempo y producir tanto placer como dolor. De hecho, es muy común que las parejas se hagan adictas a estos ciclos. Esta carga dramática hace que los miembros de la pareja se sientan vivos. A lo mejor en algún momento logres darte cuenta de que esta intensidad tiene una característica de necesidad y apego, es decir, te has vuelto adicto a la otra persona. Si en tus relaciones experimentas tanto un sentimiento de amor como su opuesto, entonces es muy probable que estés confundiendo el apego adictivo con el amor. No se puede amar a un compañero en un momento y atacarle al siguiente. El verdadero amor no tiene un opuesto. Para el autor, como en el resto de adicciones, pasas buenos momentos cuando la droga está disponible. Pero finalmente llega un momento en el que ya no te hace efecto. Todas las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor, sin importar el tipo de sustancia que las origina. Estarás usando a algo o alguien para encubrir tu dolor. Por este motivo, la mayoría de la gente siempre está intentando escapar del momento presente y trata de encontrar la salvación en el futuro. Evitan concentrar su atención en el ahora, así no tendrán que enfrentarse con su propio dolor porque es su miedo más profundo. Por supuesto, evitar las relaciones en un intento de reducir el dolor tampoco soluciona nada. Solo serás capaz de convertir una relación adictiva en una relación iluminada estando presente en ti, intensificando tu presencia mediante la atención a la hora. El mayor impulsor del cambio en las relaciones es la aceptación completa de tu pareja tal y como es, evitando juzgarla o tratando de cambiarla. La aceptación total supone el final de la codependencia. El amor es un estado de ser. Se trata de mirar más allá del velo de la forma y la separación. Esto es alcanzar la unidad. Esto es amor. Aunque es posible tener breves retazos, el amor no florecerá a menos que estés de manera permanente liberado de la identificación mental y tu presencia sea lo bastante fuerte como para haber roto con el cuerpo dolor. De todas maneras, cada crisis no solo va a representar un peligro, sino que también te ofrecerá una oportunidad. Ahora bien, la oportunidad subyacente en cada crisis no se manifestará hasta que todos los aspectos de la situación sean reconocidos y aceptados plenamente. El reconocimiento de los hechos y su aceptación te permite cierta libertad respecto a ellos. Así que, cuando veas que tu relación no funciona, alégrate. Lo que estaba oculto
está saliendo a la luz. Si te das cuenta de un comportamiento inconsciente en tu pareja, acógelo con el trabajo amoroso de tu conocimiento y no reacciones. La inconsciencia y el conocimiento no pueden convivir durante mucho tiempo. Según Tolle, la humanidad se halla bajo una gran presión evolutiva porque es nuestra única opción de sobrevivir como raza. Esto afecta a cada aspecto de nuestra vida y en particular a nuestras relaciones íntimas. Jamás habían sido tan problemáticas y conflictivas como hasta ahora. Pero si aceptas que el fin de las relaciones es hacerte consciente en lugar de hacerte feliz, entonces te ofrecerán salvación y te habrás alineado con una conciencia superior. Cuando tu compañero se comporte de manera inconsciente, renuncia a juzgarle. No juzgarlo no implica que no reconozcas la disfunción y la inconsciencia cuando la veas. Significa ser el conocimiento, en lugar de ser la reacción y el juez. Si haces de esto tu práctica habitual, tu pareja no podrá seguir contigo y continuar siendo inconsciente. Si ambos llegáis al acuerdo de que la relación va a ser vuestra práctica espiritual, mucho mejor. Es vital dar espacio al otro y también dártelo a ti mismo. El amor no puede brotar sin espacio. Si eres capaz de mantenerte de manera continua presente en tus relaciones, serás un desafío para tu pareja que no podrá seguir siendo inconsciente por mucho más tiempo. Si está preparada, se unirá a tu estado. Si no lo está, os separaréis como el agua y el aceite. En general, según el autor, a las mujeres les resulta más sencillo sentir su cuerpo y habitarlo, por lo cual ellas están más cerca de la iluminación que los hombres. Cuando la mente obtuvo el mando y los humanos perdieron contacto con la realidad y la esencia divina, empezaron a pensar en Dios como figura masculina. La sociedad pasó a estar dominada por los hombres y la mujer tuvo que someterse al dictado masculino. Como regla general, el mayor problema para los hombres suele ser la mente pensante, y para las mujeres el cuerpo dolor. Aparte de su cuerpo dolor personal, cada mujer comparte lo que podemos llamar como el cuerpo dolor femenino colectivo. Está compuesto por la acumulación del dolor sufrido por las mujeres durante miles de años de esclavitud, explotación, partos, pérdida de los hijos, etc. Y también a la subyugación impuesta por los hombres. Según este autor, el cuerpo dolor colectivo limita el libre flujo de energía corporal y la menstruación es la expresión física de este fenómeno. El cuerpo dolor suele apropiarse de la mujer durante esos días porque contiene una gran carga energética que la empuja a identificarse inconscientemente con él. Algunas mujeres ya son conscientes de manera suficiente como para haber renunciado a su identidad personal de víctima, pero aún se agarran a una identidad de víctima colectiva. Según Tolle, tienen razón y también están equivocadas. Tienen razón ya que el cuerpo dolor femenino colectivo es debido en gran parte a la violencia ejercida sobre las mujeres y a la represión del principio femenino en el planeta durante milenios. Pero se equivocan cuando extraen su sentido de identidad por este hecho. Pueden sentirse reconfortadas mediante la solidaridad entre otras mujeres, pero esto las mantiene ligadas al pasado y bloquea su acceso a su esencia y su verdadero poder. Si eres incapaz de sentirte a gusto cuando estás solo, buscarás una relación para aplacar tu inquietud. Que no te quepa ninguna duda de que la incomodidad reaparecerá bajo otra forma dentro de la relación y que es muy probable que pienses que tu pareja es la responsable. Lo único que debes hacer ahora es aceptar plenamente este momento. Estar cómodo aquí y ahora y permanecer a gusto contigo mismo. Ten en cuenta que cuando estás iluminado hay una relación que dejas de tener. La relación contigo mismo. Una vez que has renunciado a ella, el resto de las relaciones serán relaciones de amor. Más allá de la felicidad y de la infelicidad está la paz. Cualquier hecho negativo en tu vida conlleva una profunda lección, aunque en este momento no seas capaz de verla. Es más, incluso una enfermedad o un accidente pueden enseñarte lo que es real y lo que no. Por decirlo de otra manera, lo que es importante y lo que no. Visto desde una perspectiva superior, las circunstancias siempre son positivas, o para ser más precisos, ni son positivas ni negativas, son como son. Como mente y resistencia,
son términos sinónimos, la aceptación te libra de manera inmediata del dominio de la mente y te conecta con el ser. En cuanto asumes la aceptación, sucede uno de los mayores milagros, el despertar del ser conciencia a través de algo supuestamente malo, la transmutación del sufrimiento en paz interna. La mayoría de la gente está encantada con su drama personal, es su identidad. Incluso su búsqueda de respuestas o de soluciones se convierte en parte del drama. Su mayor miedo y resistencia son poner fin a su drama, mientras sigan siendo su mente. Lo que más temen y a lo que más se resisten es a su propio despertar. Mientras estés en el mundo físico y unido al psique colectivo humano, el dolor físico seguirá siendo posible. Por eso, mientras estés en esta dimensión, estarás regido por su naturaleza cíclica y sometido a la ley de la permanencia de todas las cosas, pero podrás dejar de percibirlo como algo malo. Simplemente es. Cuando aceptas que cada cosa tiene su cualidad, se revela una dimensión más profunda como presencia permanente, debajo del juego de los opuestos. Es la alegría del ser, la paz de Dios. Habrá fases de éxito en que las cosas vienen a ti y se desarrollan, y fases de fracaso en las que las cosas se desintegran y tienes que dejarlas marchar para que surjan otras nuevas o para que se produzca la transformación. El fracaso vive oculto en cada éxito y el éxito en cada fracaso. La energía de tu cuerpo también está sujeta a ciclos. Tendrás momentos en que estarás muy activo y creativo, pero también habrá otros en los que sentirás que no vas a ninguna parte, que no consigues nada. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente unida a la impermanencia de todas las cosas y situaciones. En cuanto la mente se da cuenta de que un estado o situación es bueno, se identifica con él. La prosperidad de hoy se transforma en el consumismo vacío de mañana. Las cosas y las situaciones pueden darte placer, pero también te darán dolor. Nada puede darte alegría porque no tiene causa. Surge desde dentro como la alegría de ser. Es parte fundamental del estado de paz interior, del estado llamado la paz de Dios. No es algo por lo que tengas que luchar, es tu estado natural. No oponer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, tranquilidad y ligereza. No depende de que las cosas sean de cierta manera buenas o malas. Cualquier resistencia interna se experimenta como negatividad de uno u otro tipo. La negatividad es completamente antinatural, es un contaminante psíquico. Cuando te identificas con una emoción negativa, ignoras lo positivo de tu vida. Es un fenómeno bastante común y una locura. El autor te dice que cuando sientas nacer la negatividad en tu interior, considérala una señal que te está diciendo que debes estar más presente. Mientras no seas consciente de ser, la realidad de los demás humanos te evitará porque no has encontrado aún la tuya. La compasión consiste en tomar conciencia del profundo vínculo que te une a todas las criaturas. Esta forma de conciencia provoca un sentimiento de cordura y humildad y no deja lugar al orgullo. En cuanto a la forma, compartes la mortalidad y la precariedad de la existencia. En cuanto al ser, compartes la vida radiante eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. Percibirte a ti mismo como un cuerpo vulnerable que nace y muere es una ilusión. El cuerpo y la mente son la misma ilusión. El cuerpo es una percepción errónea de tu propia naturaleza que está oculta en alguna parte dentro de esa ilusión. Tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia que crea el mundo que habitas en cada momento. Nada es lo que parece ser. Existen muchísimos seres cuya frecuencia energética es tan distinta de la tuya que probablemente no eres consciente de que existen. Recuerda que el mundo, tal y como se presenta actualmente, es el reflejo de una mente egoísta. Vives en un mundo dominado por el miedo. Cuando la mayoría de los seres humanos se liberen de la ilusión de la mente, el cambio afectará a toda la creación. Se tratará de un cambio de conciencia planetario, pero no confundas causa y efecto. Tu principal tarea no es buscar la salvación mediante la creación de un mundo mejor, sino despertar de la identificación
con la forma. El significado de la rendición. Hay personas que entienden la rendición con una connotación negativa que implica derrota, pero la verdadera rendición es algo totalmente diferente. Es una sabiduría simple y profunda que implica ceder más que oponerse al flujo de la vida. Rendirte es aceptar el momento presente, el ahora, de manera incondicional y sin reservas. Cuando una situación en tu vida se vuelve intolerable, rendirte es la manera mediante la cual podrás romper el patrón de resistencia inconsciente que habita en esa situación. La rendición no es incompatible con la acción, pero en estado de rendición, tu acción fluye desde una energía completamente diferente. Cuando estás en estado de rendición, puedes ver con claridad lo que hay que hacer y empiezas a actuar. Se trata de centrarte en la única cosa que puedes hacer ahora, no en 100 cosas que vas a tener que hacer en el futuro. Esto no quiere decir que no necesites planificar, pero asegúrate de no proyectarte en el futuro perdiendo de esa manera el ahora. A medida que te vas rindiendo, envía tu atención hacia adentro para ver si te queda algún rastro de resistencia. Empieza por reconocer que existe resistencia. Estate muy presente cuando ocurra y observa cómo la crea tu mente. Al centrar toda tu atención en el ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente y ese es su fin. Cuando te rindes, la energía que emites y que a partir de ese momento dirigirá tu vida es de una frecuencia vibratoria mucho más elevada que la energía mental que gobierna el mundo. A través de la rendición, la energía espiritual entra en este mundo. La rendición es un poderoso transformador de personas y situaciones. La rendición hará que tus relaciones cambien de manera profunda. Si no puedes aceptar lo que es, implicará que nunca podrás aceptar a las personas como son. Recuerda que no resistirte no significa no hacer nada. Lo que implica es que la acción no va a ser reactiva. Cede para vencer. La rendición no transforma, lo que es te transforma a ti. Cuando tú te transformas, todo lo que te rodea se transforma porque el mundo solo es un reflejo. Las situaciones límite han obrado muchos milagros. La resistencia interna a las situaciones límite es tan intensa que produce un sufrimiento tan insoportable que te obliga a rendirte. De esa manera, entras en un estado de gracia y creas un espacio para que se produzca el milagro de la gracia. El autor no está hablando de que te sentirás feliz en esta situación, pero el miedo y la pena se transformarán en una paz interna y una serenidad que vendrán de un lugar muy profundo. Ten en cuenta que estar separado de tus sentimientos no es rendición. Es probable que, en una situación extrema, te resulte imposible aceptar el ahora, pero la rendición siempre te ofrece una segunda oportunidad. Tu primera oportunidad surge al rendirte en cada momento a la realidad de ese momento. Sabiendo que lo que es no puede deshacerse, di sí a lo que es y acepta lo que no es. Entonces, vivirás en un estado de no resistencia, libre de luchas. La segunda oportunidad surge cuando no puedes aceptar lo de fuera y entonces aceptas lo de dentro. Eres incapaz de aceptar la situación externa y comienzas aceptando la situación interna. Cuando sientas un dolor profundo, lo más probable es que sientas un fuerte impulso de escapar de él, no de rendirte. Pero ten en cuenta que existe un camino que permite atravesar el dolor. Por tanto, afróntalo. Exprésalo si lo necesitas, pero no fabriques un guión mental con el dolor. Vuelca toda tu atención en lo que sientes, no la persona, evento o situación que parece causarlo. Compadecerte de ti mismo y contar la historia a los demás te mantiene atrapado en el sufrimiento. Hacer frente a un dolor profundo y poner tu atención en él es entrar en la muerte conscientemente. Según Tolle, el conjunto de seres humanos inconscientes en nuestros días solo despertará a través de más sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo es probable que venga precedida de grandes tumultos. Debes ser consciente de que este sufrimiento no está causado por Dios, sino por los humanos sobre sí mismos y por ciertas medidas defensivas que va a tomar la Tierra como organismo vivo inteligente para protegerse de los ataques de la locura humana. Por suerte,
Actualmente hay un creciente número de seres humanos cuya conciencia ya está lo suficientemente evolucionada como para no precisar más sufrimiento antes de alcanzar la iluminación. Puede que tú seas una de esas personas. Recuerda que el paso más importante en tu camino hacia la iluminación es aprender a no identificarte con tu mente. Gracias a esta obra, has descubierto el enorme proceso transformador del poder de la hora. Has observado cómo, a través de la meditación y de la observación consciente de tu mente, puedes encontrar dentro de ti la serenidad y la alegría del ser. Además, ahora también sabes qué pasos seguir en tu camino a la iluminación espiritual. Este libro tiene muchas enseñanzas para tu vida y tus relaciones con el mundo que te rodea. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Accede al libro Box Brain y pon en práctica todo este conocimiento.